Bienvenido al podcast Multiverso Ágil, un podcast de agilidad, tecnología y transformación digital en el cual compartiremos prácticas y experiencias de transformaciones organizacionales en las que hemos trabajado. Cada determinado tiempo conversaremos con un experto que permite ampliar tu conocimiento a través de otras experiencias y lo apliques en el día a día de tu trabajo. Multiverso Ágil conecta con los diferentes puntos de vista. Nadie tiene la razón absoluta. Hay muchos sabores y muchos colores y estamos aquí para abrir un espacio a todo este multiverso de ideas. Hola, hola, muy buenas tardes, muy buena noche, muy buenos días, dependiendo del momento, la hora y el lugar que estén aquí conectándose a este podcast, el podcast del Multiverso Ágil. Hoy vamos a tener un invitado muy especial dentro de nuestra temporada de transformación. Nos acompaña el día de hoy Josep Riudavés. Es un amigo, que está allí en España y que ha aceptado pues esta invitación a compartirnos un poco de su experiencia en este tema de las transformaciones. Entonces, sin más preámbulos, Josep, preséntate, cuéntanos quién es Josep, un poco de tu background y también un poco de lo que estás haciendo ahora. Hola Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, ahora mismo estoy haciendo algo que me apetece mucho, que es hablar contigo y con toda tu audiencia. Han pasado muchos años desde que trabajamos juntos en temas de agilidad y la verdad es que para mí es un placer enorme conversar contigo sobre un tema tan apasionante como complejo, que es la agilidad. Llevamos muchos años haciendo cosas, quedan muchas más por hacer y bueno, es genial estar aquí contigo. Bueno, yo vengo de un background tecnológico, esa es la realidad. Yo me puse a desarrollar software ahí hace un montón de años, pero bien pronto en empresas de diferentes sectores me di cuenta de que había un patrón bastante común. Y es que yo no sé si has estado alguna vez en el túnel del terror de un parque de atracciones. ¿Sí? De esos que tú entras todo feliz, ¿no? Pero no sabes ni lo que te va a pasar dentro, ni cuándo, ni cómo vas a salir de ahí. Entonces, eso es más o menos lo que le pasa a los proyectos o a cualquier trabajo que empiezas en una empresa, ¿no? Al inicio todos son buenas intenciones, grandes aspiraciones, pero más pronto que tarde los planes se van al traste porque empiezan a suceder cosas que no te esperabas, empiezan a surgir problemas, conflictos, errores. Entonces, al final lo que pretendía ser un viaje planificado y estructurado acaba convirtiéndose en un auténtico túnel del terror de las empresas, ¿no? Y bueno, desde bien joven me di cuenta de que eso ocurría en el sector tecnológico, en el de la industria, en el de la construcción, en prácticamente todos los sectores. Entonces, llevo ya años intentando entender y reducir la complejidad de las organizaciones, hacer que ese túnel del terror pues se convierta al menos en un viaje normal, lo más rápido posible y lo más efectivo. A eso es en lo que estoy luchando desde hace un montón de años. Esto suena muy interesante y eso que nos cuentas de reducir la complejidad de las organizaciones y a la vez suena un gran desafío, Josep. Y entendiendo un poco allí más ese tema, cuéntame de lo que tú has visto de tu experiencia, eh, ¿qué problemas nos trae esa complejidad? ¿Por qué tenemos que abordar esa complejidad para reducirla? Mira, alrededor de la complejidad ocurren dos cosas, ¿vale? Yo suelo decir que hay dos tipos de complejidad. La complejidad externa, que es aquella que me marca mi contexto y sobre el cual no tengo mucho control. Pues las personas cambian de deseos, tus clientes hoy quieren una cosa, mañana otra, el mercado pues de repente aparece una tecnología que nadie se esperaba, todo va cambiando mucho. Entonces esa complejidad externa, efectivamente podemos hacer cosas para minimizarla, para navegar con ella, pero está ahí, es lo que hay, no, eso no va a cambiar, es más, eso va cada vez incrementándose. Pero luego hay una complejidad interna
en las empresas, y es ¿qué haces tú como empresa para lidiar con todo este caos? Y yo creo que es ahí donde las empresas tienen mucho más margen de maniobra. De 15, 20, 30 años, pues quizá la complejidad exterior no era tan alta, las cosas eran quizá un pelín más estables, con lo cual tú como empresa te podías permitir tener un sistema de ejecución más o menos estable y predecible. Tú tienes ahí, pues, déjame pensar que tienes un mapa de equipos, tu organigrama, ¿verdad? Tus procesos, tu forma de ejecutar. Y eso más o menos es estable, ¿no? Pero a medida que la complejidad exterior va creciendo y tu empresa va también teniendo éxito, estas estructuras tan fijas y tan rígidas ya no te sirven, ya dejan de tener sentido. Y eso les pasa, es curioso porque a las empresas de éxito les pasa mucho. El principal riesgo de una empresa de éxito es su propia complejidad. Tú tienes más clientes. Más clientes significa que tienes que tener más equipos, con lo cual tienes que tener más procesos. Se te van a ocurrir más proyectos. Vas a tener que incorporar más tecnologías, más objetivos, más reuniones. Es como más de todo. Entonces, esa red organizativa interna que antes era sencillita con unos cuantos equipos, pues la cantidad de asuntos a gestionar se dispara. Y eso hace que hay unas consecuencias pues, muy severas, ¿no? Tu time to market empieza a verse seriamente dañado. Empiezas a tener una serie de conflictos y de fricciones enormes entre los equipos, porque la probabilidad de que dos equipos tengan la misma prioridad cada vez es menor. Cada vez hay más cosas por hacer, ¿no? Y bueno, al final yo creo que la consecuencia última es que la ejecución de la estrategia es cada vez más difícil. Y lo que en principio es una buena noticia, que es tu empresa está creciendo a muy buen ritmo, se puede convertir muy rápido en un riesgo enorme. Yo veo estas que son las principales consecuencias de la enorme complejidad que hay ahora. De acuerdo, de acuerdo. Y nadie quiere eso, ¿verdad? Nadie quiere estar ahí, pero estamos, la mayoría estamos ahí, ¿verdad? En ese mar de dependencias, en ese universo de prioridades, ¿verdad? Y ponerse de acuerdo allí para alinear estrategia con ejecución también es bastante complejo, ¿verdad? Bastante, por decir poco, ¿verdad? Y el time to market, ¿qué decir del time to market, verdad? Es de verdad una situación que yo también me he encontrado en muchas, por no decir que todas las organizaciones que he estado acompañando. Y bueno, en ese universo de desafíos y de oportunidades que encontramos allí en estas situaciones, que es algo que las empresas podrían empezar como a hacer para ir tratando de mejorar estas situaciones, que es algo que tú has visto que se puede empezar a hacer. Sí, es muy interesante porque si echamos la vista atrás, las empresas, la manera de enfocar su crecimiento y su complejidad incremental ha sido pues utilizando los paradigmas de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, voy creciendo, entonces tengo que buscar una estructura organizativa que acompañe mi crecimiento. ¿Qué nos ha llevado esto, por ejemplo? A que mi organigrama ya no me basta, tengo que evolucionarlo, con lo cual me invento un organigrama matricial. Porque ahora mi organización ya no solo responde a un producto, sino a varios y además a varios mercados. Con lo cual, ¿quién no ha tenido un doble reporting? Esa idea de el jefe del producto y el country manager, por ejemplo, ¿no? Entonces, utilizar los mismos paradigmas de hace 20, 30, 40 años, cuando las cosas no eran tan complejas, nos ha llevado a que, lejos de resolver el problema, lo estamos amplificando, ¿no? Seguimos como añadiendo más Gasolina al fuego. ineficiencia, sí, es como... Entonces necesitamos romper un poco con algunos paradigmas. Curiosamente, a ver, a mí me gusta mucho explicar que las empresas se comportan un poco como la red de metro de una gran ciudad. Tenemos la red de metro de Londres, de Ciudad de México o de Tokio, la que sea. Entonces tú tienes un montón de estaciones que están diseminadas por toda la ciudad. Esas estaciones realmente están conectadas las unas con las otras, con túneles a través de los cuales viajan trenes.
¿Cuál es el objetivo final? Prestar un servicio de transporte al ciudadano. Yo me subo en un punto de la ciudad, hago una ruta interna por la red de metro y salgo en otra. Entonces, si lo piensas bien, las empresas funcionan más o menos igual. Tú tienes una red de equipos que entre ellos colaboran, intercambian trabajo. ¿Para qué? Pues para fabricar el producto que fabrican o prestar el servicio que prestan o para implementar determinados procesos, para hacer proyectos. Y aquí creo que aquí está el gran kit de la cuestión. Seguimos manejando las empresas como si estuvieses manejando estaciones de metro aisladas. Y eso no tiene ningún sentido. Tenemos que empezar a pensar que manejar una empresa significa manejar rutas de metro, que es lo que precisamente lleva al pasajero de un lugar a otro. En términos de la empresa, es lo que hace que la empresa genere valor, que la empresa funcione bien. Entonces, yo creo que la principal causa raíz de los problemas organizativos es el diseño organizacional. Seguimos anclados en pensar como equipos. Y si bien es cierto que los equipos son necesarios, necesitamos algo más. Y eso son las rutas. Con lo cual, el paradigma organizativo que creo que mejor funciona para la complejidad creciente en las empresas es: voy a gestionar mi empresa como si fuese la red de metro de Tokio. Voy a visualizar todas las rutas y voy a hacer que si surge cualquier error me dé cuenta enseguida. Voy a hacer que los equipos entre ellos estén sincronizados. Y voy a intentar que ese de principio a fin funcione bien. Ese es el gran cambio de paradigma que creo que puede ayudar mucho a las empresas. Interesante lo que planteas. Y es un tema que aparece en todas las transformaciones, ¿verdad? Ese rediseño organizacional siempre aparece allí como un elemento importante en este cambio, ¿verdad? Y ese rediseño organizacional, pues también, en mi experiencia, bueno, tiene varios sabores, tiene varios estilos. En los que se puede empezar a hacer cosas, ¿verdad? Generalmente, pues muchas personas podrían pensar que hay que hacer una reestructuración, ¿no? Hay que cambiar los organigramas, quitar gente de aquí y ponerla para allá, moverla esto para aquí, para allá, ¿verdad? Y hay, digamos, otros enfoques también. No sé, allí en tu experiencia, Josep, ¿qué nos recomiendas también para ese rediseño organizacional con unas buenas prácticas que también estén alineadas pues a todo esto que queremos lograr? Mira, el tema de las transformaciones o del rediseño organizacional, ya el propio concepto ya asusta. Yo conozco ya muchísima gente que es, oh no, otra transformación. Y es que el gran problema es que el diseño organizacional no va del punto A al punto B. El diseño organizacional de lo que trata es de que la empresa sea reconfigurable en cualquier momento en función del momento estratégico. Con lo cual, no hay que verlo tanto como un proyecto de cambio, sino como la incorporación continua de una serie de principios y mecanismos. Esto creo que es lo primero de todo. Lo segundo, las transformaciones basadas en el organigrama, obviamente, pueden solventar algún problema muy puntual, pero el problema raíz no lo solventan, porque tú, por mucho que cambies tu organigrama, la conexión entre equipos vas a seguir teniéndola sin regular, ¿vale? Tu concepto de estaciones de metro o de islas, podemos hablar de un archipiélago también de islas que están desconectadas, va a seguir existiendo. Hay una métrica que después de muchísimos años de trabajo nos hemos dado cuenta de que es bastante certera, y es que el 90% del trabajo que circula en una empresa requiere a 2 o más equipos. Es decir, el hecho de que un propio equipo sea capaz de generar valor por sí mismo es muy baja, muy baja. Siempre vas a necesitar a otros, con lo cual yo siempre digo, no cambies el organigrama de inicio, porque no vas a solventar ningún problema. Entonces, empieza tratando de dibujar tu red de metro, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de coordinación más importantes de tu empresa? Pues mira, puede ser, por ejemplo, el desarrollo de un producto, donde participan 3 o 4 equipos. Quizá ese es tu principal dolor.
o el lanzamiento de campañas de marketing. Quizá ese es tu principal dolor. Puede haber muchos. Entonces, selecciona el primero, mapéalo, visualízalo, haz que todo el mundo lo entienda de la misma manera. Y a partir de ahí ve mejorándolo. Selecciona el segundo problema que tengas, monta una ruta alrededor de este problema y trata de solventarlo. Y así de forma iterativa, poco a poco, los equipos empiezan a darse cuenta de que, oye, sí, mi equipo es importante, pero hay algo que es aún más importante, que es lo que me conecta con el resto. Entonces es interesante porque este modelo de rutas no solo actúa sobre la eficacia y el rendimiento con métricas como el time to market, también actúa a nivel de colaboración y cooperación. Algo que este concepto de mi empresa son silos, ¿no? Este pensamiento en silos, conflictos continuos. Entonces, en el momento en que tú diseñas un sistema basado en rutas, todo eso, de una forma muy natural, empieza a desaparecer. Esa es la verdadera. Ok. Entonces, recomiendas un enfoque partiendo de lo que tenemos, entiendo, eh, que es ese mapear, ese visibilizar esa realidad, ¿no? Y a partir de allí evolucionando pues este diseño organizacional. Fíjate que hay justamente por allí en redes sociales, estaba viendo una polémica al respecto, ¿no? Hay quienes piensan que hay que entrar con un rediseño de estructura. Hay otros que, como tú y como yo también, que piensan que debemos arrancar de lo que tenemos e ir ajustando las tuercas en el camino, ¿verdad? Entonces, bueno, son diferentes enfoques, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Y de esa problemática, Josep, hay derivado de ello también un tema que adolece muchas organizaciones, que es la gestión de las dependencias. ¿Tú cómo abordas ese tema de gestión de dependencias o eliminación de dependencias? ¿Cómo lo Sí, abordas? bueno, yo más que eliminación hablo también de gestión, entendimiento, anticipación, quizá. Como digo, en una empresa el mundo ya es muy complejo y solventar un problema nunca lo puedes solventar solo con la visión local. Un problema tecnológico ya no es solo tecnológico, tiene derivadas de negocio, puede tener derivadas legales, financieras, con lo cual las dependencias es ya lo normal, es lo habitual, tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellas. Entonces creo mucho en un concepto que es: no construyas equipos, construyes sistemas. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Déjame contarte uno de los últimos casos que tuve en una empresa. En una empresa, una empresa ya pues, en crecimiento, con unos resultados buenísimos, pero se estaban dando cuenta que sus campañas de marketing, para lanzarlas, cada vez les costaba más. Hasta la locura de tardar 3 meses desde que decidían lanzar una campaña de su producto en redes sociales hasta que estaba lanzada. 3 meses. Entonces, claro, aquí hay dos maneras de abordar este problema. El primero, el director de marketing no sirve, o vamos a reunir al equipo de marketing a ver qué está pasando, o vamos a cambiar el organigrama para poner a alguien encima. Claro, todos estos modelos son modelos de resolución de problemas locales. Estás mirando una isla. Entonces, tú en el momento en que piensas cómo funciona el lanzamiento de una campaña de marketing y tratas de entenderlo desde la idea hasta que está lanzada y generando leads, te das cuenta que a lo mejor participan hasta 6 equipos. Te das cuenta de que ahí dentro hay como 30 actividades de cierta complejidad que hay que realizar. Te das cuenta de que hay 6 tecnologías implicadas. Te das cuenta de que hay diferentes mercados, de que hay... Entonces, claro, cuando piensas solo en que el equipo de marketing es el encargado de las campañas y que solo tienes que gestionar las dependencias con los demás, va a ser imposible. Porque ese director de marketing, cuando vaya a buscar al director de tecnología para que haga su parte, va a estar pensando en otra cosa. Entonces, ¿qué me imagino? Me imagino dejar de hablar del equipo de campañas de marketing y empezar a hablar de que la empresa tiene que tener un sistema de lanzamiento de campañas de marketing. Cuando hablas de un sistema, estás como quitando la importancia a los equipos y tratando de ver la globalidad. ¿Qué hay dentro de un sistema? Cosas que hay. Pues, por ejemplo, un tablero visual. En el mundo de la agilidad y de la gestión, esto viene de los años 40, 50, con la gente de Toyota y demás, ellos ya gestionaban su fábrica con sistemas visuales que tú podías ver dónde se atascaba el trabajo, era fácil medir el time to market.
Entonces, usa un sistema de gestión visual y eso es parte del sistema. Puede haber reglas. Mira, equipo de tecnología, ¿cómo quieres que me relacione contigo? ¿Hacemos una daily por las mañanas? Perfecto, pues hagamos una daily juntos y vemos cómo están las cosas. O te va mejor un canal de Teams, o te va mejor... Entonces, las reglas y políticas de colaboración entre equipos también pueden ser parte de un sistema. Oye, ¿y cómo vamos a medir que las campañas de marketing, que ese sistema funciona bien? Pues bueno, hablemos de ello. El time to market es una métrica, el número de leads por campaña puede ser otra. Entonces, plantillas que necesites, procesos técnicos, todo lo necesario para lanzar una campaña marketing tiene que estar dentro del sistema. Entonces, cuando tienes ese pensamiento, empiezas a desarrollar tu empresa pensando en eso, ¿no? Precisamente en resolver problemas a nivel global, no a nivel local. Con lo cual, tú desarrollas un sistema, desarrollas otro, los empiezas a conectar entre ellos porque puedes tener dependencias de prioridad o dependencias estratégicas o técnicas que vas a tener que ir protocolizando. Y poquito a poco, semana tras semana, mes tras mes, en lugar de tener un organigrama de equipos, lo que tienes es un mapa de sistemas, donde cada uno de ellos hace algo muy importante para la empresa. Yo creo que la gestión de dependencias se resuelve así, montando sistemas. De acuerdo. Y fíjate que muy interesante también lo que nos planteas, porque en mi experiencia también generalmente nos enfocamos es en resolver los problemas de esos diseños organizacionales a nivel de equipos, ¿verdad? Y nos olvidamos del sistema, nos olvidamos de las interacciones, del flujo de valor, de cómo conectamos esos equipos. Y ahí entiendo que a esa conexión del valor entre esos equipos es donde está la parte interesante de esto que planteas. Y ahí es donde está la ruta, ¿no? La ruta de valor que decías que también hay otros elementos ahí, políticas, plantillas, estándares, todo ese tipo de cosas que son importantes también. Pero de nuevo, recargamos mucho el tema en darle la mayor relevancia es a los equipos, ¿verdad? Y bueno, y está claro que siguen habiendo muchas oportunidades allí en este enfoque, entonces pues está muy interesante ahí lo que nos planteas con este enfoque y también eso que decías que el 90% del trabajo generalmente pues está en más de un equipo, está en más de un equipo. Totalmente. Entonces, pues definitivamente tenemos que trabajar pues en este tema. Y Josep, de esto que tú has abordado también, generalmente, ¿cómo abordas la gestión del cambio? O sea, estamos en el as is, ¿no? En la situación actual, y luego queremos ir a una situación ideal, ¿no? ¿Cómo abordas la gestión del cambio? ¿Qué recomendaciones, qué prácticas o qué experiencias tienes allí en esta parte? Bueno, muy interesante también esta pregunta porque realmente nuestro cerebro, ya hablo de biología, nuestro cerebro está diseñado para funcionar en modo baja energía, ¿no? Entonces, a la que tenemos que empezar a cambiar la forma de trabajar o adoptar nuevos paradigmas, nuestro cerebro ya por diseño humano se va a resistir, con lo cual creo que en las empresas a veces obviamos o simplificamos mucho este aspecto de la gestión del cambio. Yo soy muy partidario de que antes de provocar un cambio, por mucho que tú lo veas claro, que tu jefe lo vea claro, que el CEO de la empresa lo vea claro, es interesante y creo que imprescindible dedicar tiempo suficiente a entender el problema que quieres resolver. Aunque eso pueda parecer que inicialmente retrasas tu proceso de cambio, lo que estás haciendo es que la gente se prepare, que la gente disponga del conocimiento necesario del por qué vamos a hacer un cambio. Por eso, al menos lo que hacemos nosotros en OneMap, siempre hay un periodo donde nosotros dibujamos el mapa de metro actual de la empresa, nunca el futuro, porque no sabemos, no todo el mundo tiene la misma idea de los problemas que hay. Entonces, toma lo que hay.
tus procesos, tus proyectos, tus objetivos. Haz que todo el mundo tenga la misma foto y haz que todo el mundo vea los mismos problemas. Y quizá ahí te puedes tirar un poco el tiempo, pero es el momento donde gran parte de la gente va a decir, ahora lo entendemos y vamos a partir todos desde la misma línea de salida. Creo que ese es el kit de la cuestión. Y esto tiene una consecuencia, una derivada muy importante, y es que haces partícipe a la gente. El diseño organizacional no es algo que ocurre en un despacho con el director o la directora de lo que sea y 3 consultores carísimos. No, el diseño organizacional tiene que ser algo donde la gente afectada por el problema a solventar participa de la solución. Porque en esas horas que tú dedicas a dibujar el mapa de metro, a detectar dónde están los atascos, a empatizar, a entender lo que hace el otro, todas esas horas tu cerebro internamente se está preparando, está entendiendo, para que luego, en el momento de decir, bueno, ¿y qué tal si este proceso, en lugar de hacerlo así, lo hacemos de esta otra manera? Ahí es cuando todo el mundo quizá dice bien. De acuerdo. Por lo cual creo que la preparación inicial de la situación actual y del problema es clave. No hay que precipitarse en querer cambiar las cosas muy rápido. De acuerdo. Muy interesante también eso que nos planteas y tiene mucho sentido, ¿verdad? Bien, Joseph, y ya como para ir cerrando los conceptos, hay un concepto por allí que también a veces como que ni en eso nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y tiene que ver también con algo que ya mencionábamos, que es uno de los desafíos, una de las problemáticas, que es conectar la estrategia con la ejecución. En esa conexión de la estrategia con la ejecución hay un concepto que, en mi opinión, bueno, debemos de darle claridad, y es el concepto de valor, ¿no? ¿Cómo tú has abordado este concepto y cómo lo conectamos justamente con este otro desafío de conectar la estrategia con la ejecución? Sí, bueno, a ver, una de las principales ineficiencias obviamente es encontrar equipos trabajando en la dirección incorrecta. Eso es terrorífico. Y eso, yo creo que la causa raíz sigue siendo la misma que hemos dicho antes, es el pensamiento taylorista, ¿no? Bueno, ahí hay una caja que pone CEO con unas cuantas Cs más por debajo, esos son los que piensan, y después aquí abajo, además, debajo, cuando tú lo pintas están abajo, todos esos son los que ejecutan. Entonces, cuando la empresa es pequeñita, esas cajas están juntas. Y bueno, más o menos, pero cuando la empresa va creciendo, más clientes, más proyectos, más procesos, esas cajas se van separando. Entonces, la distancia entre qué es lo importante ahora y qué estamos haciendo ahora empieza a separarse. Y bueno, suceden cosas tan dantescas como estar lanzando campañas de marketing para el mercado colombiano, por ejemplo, cuando la estrategia es penetrar en Oriente Medio. Entonces, claro, ejemplos que te prometo son casos reales que van sucediendo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí tengo que adaptar un poco la metáfora del mapa de metro, porque el mapa de metro es bidimensional, ¿no? Y ahora estamos ya hablando de como más dimensiones. Y aquí me ayuda mucho, pues mira, voy a mencionar a mi padre. Me ayuda mucho mi padre porque mi padre es licenciado en geografía. Y yo tengo un recuerdo un poco extraño y a la vez bonito de mi niñez, y es que mi padre, a mi hermana y a mí, cuando nos íbamos a dormir, en lugar de leernos un cuento, habría un atlas. Un atlas del mundo. Entonces tenemos ese recuerdo de estar viajando hoja tras hoja por países, por culturas y montañas, y nos sabíamos las capitales de todo el mundo. Imagínate en mi familia lo que supuso la llegada de Google Earth. Bueno, nos pasamos... La bomba. ¡Buah! Estuvimos semanas jugando, ratón arriba, ratón abajo. Y a día de hoy aún es algo que hago porque me llama mucho la atención algo. Y esto es lo que creo que falta en las empresas. Y es, en Google Earth yo puedo tener la visión de todo el mundo y en un golpe de ratón viajar y ver hasta un detalle muy concreto de una calle de Bogotá. Y si quiero cambiar, voy otra vez hacia arriba, cambio la perspectiva y me voy a Nueva York. Esa visión a varios niveles de la empresa creo que es lo que resuelve muy bien la desconexión estratégica y la
y la de operaciones. Yo tengo que tener un sistema que me permita ser capaz de ver las grandes cosas de mi empresa, como por ejemplo mi visión, mi estrategia, mis objetivos, si usas OKRs o lo que sea, mis proyectos, pero luego tengo que tener una forma muy fácil para que yo tenga, por ejemplo, un objetivo y empezar a bucear hacia adentro para ver cómo estamos haciendo ese objetivo, qué equipos están participando, a qué productos afecta, qué procesos tengo que cambiar. Entonces aquí ya estoy como metiéndome más en el nivel de detalle, hasta llegar a un punto que sea capaz de ver que el equipo de marketing está haciendo un diseño que va a permitir lanzar una campaña que va a permitir que este producto se posicione mejor en mi Oriente Medio para cumplir mi objetivo. Entonces, todo está encapsulado en las empresas. Con lo cual, es como, ¿sabes? Estas cajitas que tú abres una cajita y hay otra dentro y la vuelves a abrir y hay otra dentro. Y Sí, la sí. primera es muy grande y la otra es muy pequeña. Pues creo que el sistema de organización de una empresa tiene que funcionar igual. Yo tengo mi objetivo, dentro quizá tengo unos proyectos o unos productos, luego quizá tengo, no lo sé, unas epics que se llaman ahora, ¿no? En el mundo de agilidad puedo tener o features de un producto o funcionalidades, hasta la micro tarea, pero está todo encapsulado, ¿verdad? Es muy fácil hacer la trazabilidad. Entonces yo creo que funciona muy bien esta vista. Ya, a mí, por ejemplo, hay algo que me gusta bastante, que es el modelo de Fly Levels de Klaus Leopold, que bueno, es uno de nuestros herramientas que llevamos en el cajetín y es un modelo que te obliga a pensar de esta manera, ¿no? Oye, yo en un determinado momento puedo estar trabajando en un equipo, concretamente en una tarea, pero de una forma muy sencilla puedo irme a un nivel como más de Google Earth a nivel país para ver cómo los equipos colaboran entre ellos, incluso puedo irme a ver todo el mundo, que sería un poco la estrategia. Y eso es muy interesante porque si te fijas, estamos hablando de niveles, pero no son niveles jerárquicos de equipo, son niveles de estructura del trabajo. Grandes cosas que encapsulan a cosas más pequeñas y ahí ves cómo todo contribuye a todo, con lo cual de alguna manera el mapa de metro lo puedes dibujar por niveles de tal forma que entre los equipos y la estrategia haya una ruta vertical que sea muy. ¿Consecuencias de esto? Pues que cualquier persona, cualquier miembro de un equipo, un product owner, lo que sea, en su trabajo puede en determinados momentos estar en un comité de dirección hablando de OKRs, que eso es, estoy viendo el mundo en panorama. En un determinado momento puedo bajar y estar ejecutando una tarea, luego puedo ir a nivel de coordinación para gestionar dependencias y al final eso hace que la visión sistémica de la empresa mejore. Si yo antes estaba en el equipo de base de datos y yo estaba en mi baldosita tranquilo, no, es que ahora con este sistema tengo que reconocer que soy parte de algo más y tengo que empezar a entender todo el producto, mi estrategia, mi negocio. Y eso no tiene precio. Cuando la gente empieza a entender cómo funciona la empresa a todos los niveles, es cuando, bueno, la innovación se dispara, la motivación de la gente por las nubes, la eficacia, tus times to markets, la calidad de lo que haces, todo empieza a mejorar. Muy bien, muy interesante. Yo suelo preguntar, y muy de acuerdo con lo que dices, yo suelo preguntar también a los equipos, bueno, ¿y por qué estás haciendo lo que estás haciendo, verdad? A veces no sabemos, no sabemos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y se pierde esa trazabilidad de la estrategia con la ejecución. Y es un gran desafío, ¿no? Es un gran desafío dentro de las organizaciones que estemos todos en ese entendimiento, en ese alineamiento. Y bueno, y hablabas por allí de algunas prácticas que nos recomiendas para que la gente que nos está escuchando, para que sigan aprendiendo de estos temas, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué libros nos puedes recomendar o qué cursos por ahí que tú Interesante, tengas sí, en... bueno. Ahora tenemos un montón de cosas y además con la llegada de la inteligencia artificial, bueno, estamos sometidos a un ruido y a una abundancia de información enorme. Así que el ser muy cuidadoso y acertar dónde pones tu energía creo que es interesante. Yo recomendaría algunas cosas. Yo recomendaría explorar el modelo Fly Levels. Creo que es un modelo de pensamiento muy sencillo que te permite diseñar tu empresa de una forma sencilla, sin grandes transformaciones, sin
sin las metodologías concretas de que tienes que hacer esto o lo otro, no, es como un marco bastante flexible y creo que es muy, muy entendible por cualquiera. Luego hay algo que mira, estos últimos meses me he estado formando en Complex Problem Solving. Creo que es una disciplina muy interesante y yo animo a los que nos escuchan a profundizar un poco en ello. En España hay algunas personas que lo están impulsando bastante. Yo me he formado con la UNIR, que es una universidad de aquí de España. Entonces, animo a que exploréis el concepto porque creo que la agilidad, el diseño organizacional sirve a un propósito último, que es resolver problemas. Y esos problemas cada vez son más complejos. Entonces, creo que explorar esta disciplina de Complex Problem Solving es bastante interesante. Y luego, creo que hay otro aspecto que creo que a veces nos olvidamos de él, y yo lo veo hiper relevante en el funcionamiento de las organizaciones, que es el concepto de facilitación. Ujú. O sea, si tomamos la idea de que el 90% del trabajo requiere a 2 o más equipos, eso significa que vas a tener muchas más necesidades de hablar con el resto. Y eso va a significar que va a haber mucha más conversación, las reuniones tienen que ser cada vez más efectivas. Entonces, una habilidad de facilitar que un grupo de trabajo multidisciplinar colabore para resolver un reto complejo es súper importante y creo que es algo que en las empresas se trabaja muy poco, el cómo facilitar grupos de trabajo. Me parece que ahí hay un campo de exploración muy, muy interesante. Y finalmente también hay otro tema que está muy en el aire, muy poco aterrizado, que es el mundo de los incentivos. Muy relacionado con los problemas complejos, con el diseño organizacional. Al final los incentivos básicamente significa, oye, ¿qué hace que hagamos lo que hagamos? ¿No? ¿Qué hace que De nos acuerdo. movamos hacia alguna dirección? Y al final los incentivos, más allá del incentivo económico asociado al objetivo tradicional de toda la vida, en las empresas es algo de lo que no se habla. En algunas empresas hay en la pared unos valores escritos de comportamientos que se espera, pero ¿cómo vas a incentivar esos comportamientos? ¿Cómo vas a incentivar un comportamiento de colaboración? Esa es una... Eh, Esa es eh, una eh, es, pregunta es tremenda. todo, es todo un tema. Bueno, eso nos puede dar para muchos otros capítulos de Pues hablar. bueno, para mí las arquitecturas de incentivos es otro de las cosas que creo que hay que profundizar y yo no he encontrado mucha literatura. Sé que en España está Javier Recuenco, que es una persona que dentro del mundo del complex problem solving, de los incentivos, está haciendo un trabajo muy, muy, muy fuerte, pero he escuchado poca gente más realmente hablando Muy de bien. esto. Bueno, Josep, y para ir cerrando, bueno, cuéntanos dónde te pueden encontrar en redes sociales y podemos compartir luego por aquí también tus redes sociales Sí, y sí, sí, claro. Bueno, te- para mí sería genial bueno, este podcast sea un disparadero de preguntas, de retos, de conversaciones. Me podéis encontrar en LinkedIn, en la web de OneMap, un mapa en inglés, onemap.es de España. Allí, entrad allí cuento un poco toda esta filosofía, allí está todos mis datos para acceder a mi mail, incluso creo que está por ahí mi teléfono, no me bombardéis. Bueno, sí, me podéis bombardear a WhatsApp. Me encanta recibir un WhatsApp de alguien que no conozco preguntándome sobre las rutas. muy Así bien. que incluso estamos ahora desarrollando en OneMap una interfaz muy sencilla que permite, partiendo de tu organigrama, empezar a conectar a los equipos para que realmente implementen rutas, ¿no? Que implementen sistemas de gestión del trabajo transversales. Y es muy chulo porque es interactivo. Tú vas creando rutas, esas rutas pues tienen un enlace a tu tablero de Jira, de Trello, tus métricas, tal. Y es como una especie de herramienta de governance que utilizamos para impulsar la agilidad. Y estaré encantado. Si entráis en la web podéis reservar una demo conmigo de 1 hora, os enseño cómo funciona, cómo se podría usar en vuestros contextos, cero compromiso ninguno, así que bueno, estaría encantado de enseñar. Muchas gracias, Josep. Y muy interesante, bueno, todo lo que nos has compartido hoy, de verdad, bueno, yo personalmente me llevo muchos temas, espero que la audiencia también
se haya enriquecido hoy con todo lo que nos ha compartido. Y no sé si quieres darles algún mensaje final, alguna recomendación final antes de irnos aquí y que sigan pues en ese camino de exploración continua de estos cambios de paradigma. Sí, mira, yo al final algo de lo que me he dado cuenta después de todos estos años es que los principales impedimentos para lograr un cambio organizativo están dentro de nosotros mismos. Y yo animaría a que todo el mundo que intente provocar cambios en una empresa o en sus equipos, que primero haga un trabajo consigo mismo, que haga un trabajo de, oye, ¿qué sesgos tengo? ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Cuáles son mis prejuicios? ¿Qué cosas tengo que cambiar yo antes? Entonces creo que es un viaje personal estupendo, te dota de una humildad muy, muy grande, porque reconocerse a uno mismo como algo complejo e imperfecto va a hacer que trabajes con las empresas desde un ángulo mucho más tranquilo, más compasivo, más que entiendas mejor a los demás y que tengas muchísima más empatía. Total, estoy de acuerdo también con eso, Josep, y muchas gracias por compartirlo. Bueno, a nuestra audiencia, solicitarles también, pedirles que si les gustó este contenido, bueno, que por favor lo compartan, lo comenten, ¿sí? Que nos sigan ahí en redes sociales y si quieren más de estos contenidos también nos pueden escribir. Nos vemos en un próximo episodio del Multiverso Ágil y de nuevo, Josep, pues de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Alex, y un saludo a todos. Chao, chao.